Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Al oír las frías y desdeñosas palabras de Snape, los rostros de varios profesores se tensaron de ira. En las mesas de los alumnos, Malfoy y sus secuaces, envalentonados por la aprobación tácita de su jefe de casa, no mostraron la menor contención, repitiendo a viva voz la cruel burla de Snape hacia Neville. El rostro de Neville palideció, su labio inferior temblaba mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Los Gryffindor a su alrededor ardían de furia. Los ojos de Harry y Ron parecían echar fuego. Hermione apretaba su varita con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, dispuesta a arriesgarse a perder puntos con tal de hechizar a Malfoy y obligarlo a callar. Un destello frío brilló en los ojos de Ciel. De espaldas a la mesa de Slytherin, tomó con displicencia el pesado cáliz de plata que tenía delante. Con un rápido movimiento de muñeca, lo hizo girar por los aires. Un silbido agudo resonó en el bullicio del gran comedor. El cáliz, volando como una bala de cañón plateada, impactó de lleno en la boca de Malfoy. Grieta. Malfoy, que acababa de proferir un insulto particularmente cruel, de repente se quedó en silencio, y su diatriba fue reemplazada por un chillido agudo y gutural. Todas las cabezas en el gran comedor se volvieron. La boca de Malfoy era un amasijo de sangre, y mientras lo observaban, escupió un diente ensangrentado. ¿Quién hizo eso?, gritó, con la voz entrecortada y furiosa mientras se cubría la boca destrozada. Crabbe y Goyle, con la vista aguda por una vez, divisaron a Ciel. Era él. Pero al instante, dos copas más silbaron en el aire, impactando a ambos con precisión en la frente. Los dos muchachos cayeron al suelo como si les hubiera caído un hechizo aturdidor, con los ojos en blanco. Malfoy soltó otro alarido. Atacaste a un compañero. A plena luz del día. Me rompiste un diente. Haré que mi padre te expulse. Ciel ni siquiera se giró. Miró fijamente la mesa repleta de comida y dijo, con voz cargada de fastidio: ¿ahora hay perros callejeros en Hogwarts? No soporto oír ladrar a los perros cuando intento comer. Es un reflejo condicionado. No puedo evitarlo. El rostro de Malfoy adquirió un tono verde y morado moteado. ¿Me estás insultando? ¿Me estás llamando perro? Ciel chasqueó la lengua, cada vez más irritado. Dos de ellos ya han dejado de ladrar. ¿Por qué sigue ladrando uno ahí? Siguió recogiendo copas. Déjame ladrar, déjame ladrar, déjame ladrar. Una lluvia de copas de plata pasó zumbando junto a la cabeza de Malfoy como una lluvia de balas de cañón, y el silbido de su paso lo hizo temblar de miedo. 1. Finalmente, todo se le nubló y se desmayó del terror. Ciel miró la sección de la mesa que ahora estaba despejada cerca de él y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Mejor así. Los perros molestos por fin se han callado. El gran comedor guardó silencio un instante, luego estalló en carcajadas de los estudiantes que no soportaban a Malfoy y su pandilla. Bien hecho. Gritó alguien, los perros callejeros han sido ahuyentados. Los alumnos mayores de Slytherin, sin embargo, tenían caras de pocos amigos. No era solo un insulto a Malfoy. Toda la casa había quedado en ridículo. Un prefecto susurró. Deberíamos hacer algo. Pero en ese momento, Ciel jugaba despreocupadamente con otra copa de plata, murmurando para sí mismo lo suficientemente alto para que lo oyeran: ¿por qué parece que otro perro quiere empezar a ladrar? Los Slytherin se quedaron paralizados. Tras un rápido y silencioso intercambio de miradas, parecieron llegar a un consenso. Olvídalo. Malfoy había provocado claramente algún tipo de monstruo. Ninguna persona normal poseía semejante fuerza. Era mejor mantenerse al margen. En silencio, arrastraron a sus tres compañeros inconscientes fuera del gran comedor, con rostros sombríos. En la mesa de profesores, el rostro de Snape se había vuelto gélido. Esto es una barbaridad. Siseó, alguien atacó abiertamente a un compañero. 10 puntos menos para Hufflepuff. Pero la profesora McGonagall, el profesor Flitwick y la profesora Sprout sonrieron. Que los profesores no intervengan en las pequeñas disputas estudiantiles es una tradición de Hogwarts, ¿verdad, Severus? Dijo la profesora Sprout con dulzura. Y en cuanto a Ciel, ni siquiera se inmutó. Simplemente pensó que eran perros callejeros ladrando. Si hay perros ladrando como locos, ¿acaso no es normal lanzarles una taza? Creo que su valentía merece una recompensa. 11 puntos para Hufflepuff.
La profesora McGonagall, generalmente tan severa, asintió, reprimiendo una risa. De acuerdo. Añadiré 11 puntos a Hufflepuff también. El profesor Flitwick soltó una carcajada mientras se bebía de un trago su copa de vino. Y otros 11 puntos para mí. Snape respiró hondo, con expresión furiosa. No dijo nada más, simplemente empujó su silla hacia atrás y salió furioso del gran comedor. Los pequeños tejones, mientras tanto, comían y bebían con renovado vigor, y sus risas resonaban por todo el salón. No fue hasta que regresaban a su sala común, pasando junto a los enormes relojes de arena que registraban los puntos de las casas, que descubrieron algo asombroso. Hufflepuff no solo no había perdido puntos, sino que había ganado 23 en los últimos minutos. Sumados a los 13 puntos de la clase de encantamientos, Hufflepuff iba en cabeza en la copa de las casas. Una ola de júbilo resonó desde la casa más unida de Hogwarts. No cabía duda de quién había sido el mayor contribuyente. Tenemos que celebrar por Ciel. Espera. ¿Dónde está Ciel? Los pequeños tejones miraron a su alrededor confundidos. Mientras tanto, Ciel había llegado al despacho del jefe de la casa Hufflepuff. En cuanto entró, la profesora Sprout le sonrió radiante. Ciel, ¿lo has visto? Nuestro Hufflepuff va en cabeza en la copa de las casas esta semana. Hacía tanto tiempo que no pasaba. Ciel se sorprendió por un instante. No esperaba que su tía, una renombrada maestra de herbología, le diera tanta importancia a un honor estudiantil. Pero entonces recordó a Snape, un maestro de pociones que descaradamente favorecía a su propia casa para ganar la copa. Parecía que los profesores se tomaban esta competición muy en serio. Hufflepuff siempre había sido el equipo menos favorecido. Durante los 7 años previos a la llegada de Harry Potter, Slytherin había dominado. Tras la llegada de Harry, Gryffindor tomó el relevo. Hufflepuff simplemente estaba ahí. Ciel no tenía intención de involucrarse, pero al ver a su tía tan feliz, tomó una decisión en silencio. Ganaría la copa de las casas por ella. También he oído que te fue de maravilla en la clase de encantamientos, Ciel, dijo, con el rostro lleno de orgullo. Sonrió y, tras relatar los sucesos de la semana, hizo una petición. Tía, siento que mi percepción mágica ha mejorado. Quiero intentar plantar algunas plantas mágicas más difíciles. Él esperaba que ella hiciera preguntas, que mostrara cautela. Pero ella simplemente asintió con la cabeza sin rechistar. Muy bien. Ciel, eres lo suficientemente valiente como para intentar explorar. 3 puntos para Hufflepuff. Mientras Ciel la miraba, momentáneamente atónito, ella le guiñó un ojo. Ser protector no es solo para Severus Snape. Mi Ciel es excelente. ¿Qué tiene de malo recompensarlo con unos puntos? 3 es muy poco. Luego sacó una bolsita de semillas que había preparado hacía tiempo. Pensaba dártelas más tarde, dijo. Pero siempre has sido una niña con ideas propias. Ya que fuiste tú quien lo mencionó, te las doy ahora. Ella se las ofreció. Estas son semillas del árbol guardián. El árbol guardián posee el poder de resistir la magia oscura. Tras tocarlo, un mago obtiene una 3. Resistencia temporal a muchos hechizos oscuros. Es un ingrediente esencial para muchas pociones defensivas. Además, es una planta que requiere una cuidadosa regulación mágica desde el principio. Cultivarlo es un paso necesario para cualquier herbolario. La mayoría solo lo consigue en su tercer año, pero puedes tomarte tu tiempo. Lo miró con ojos llenos de ánimo. Creo que puedes lograrlo. La mirada de Ciel se volvió fervorosa al observar las semillas. Incluso sin plantarlas, una línea de información apareció en su mente. Has obtenido semillas del árbol guardián. Planta con éxito esta semilla para recibir la recompensa comprensión de defensa contra las artes oscuras bronce. Bonificación por madurez comprensión de defensa contra las artes oscuras plata, resistencia menor a la magia oscura hierro. 4. Los ojos de Ciel se abrieron de par en par, y su corazón comenzó a latir con un ritmo repentino y agudo. Las recompensas por plantar el árbol guardián eran mucho más sustanciosas y poderosas de lo que jamás había anticipado. Una recompensa de nivel bronce solo por una germinación exitosa. Una recompensa de nivel plata al alcanzar la madurez. Aquello lo puso todo en una nueva perspectiva. Sus habilidades legendarias se habían forjado a través de años de trabajo extenuante y repetitivo desde el día en que llegó a este mundo.
Su resistencia legendaria al calor, por ejemplo, era el resultado de plantar incontables hectáreas de algodón, acumulando minúsculas recompensas de hierro negro una tras otra hasta que, finalmente, alcanzó su máximo potencial. La inmensa cantidad de sudor y esfuerzo que había requerido tal logro era una verdad que solo él podía comprender plenamente. Pero el árbol guardián. Una sola planta madura podía otorgar una recompensa de nivel plata. Alcanzar el nivel legendario requería mucho menos tiempo y esfuerzo. Era como la diferencia entre hacerse multimillonario vendiendo comida callejera, un panqueque a la vez, y heredar una fortuna y usarla para construir un imperio. La disparidad en la dificultad era casi ridícula. Y las recompensas en sí mismas: comprensión de defensa contra las artes oscuras y resistencia innata a la magia oscura. Si pudiera elevar ambas a nivel legendario, se convertiría en una pesadilla viviente para los magos tenebrosos. Antonin Dolot no tendría ninguna oportunidad. En ese caso, el mismísimo Voldemort tendría que andarse con cuidado. Tras un inusual momento de euforía desbordante, Ciel se obligó a calmarse. Los beneficios potenciales eran inmensos, pero también lo era el desafío. La profesora Sprout no esperaba que lo lograra hasta su tercer año. Incluso con la ayuda de su sistema de siembra, sabía que no era un objetivo a corto plazo. Pero cuanto antes empezara, antes aprendería. Respiró hondo para tranquilizarse. Tía, quiero intentarlo, dijo con voz firme y decidida. Seguiré el camino de herbolario. Heredar la gloria de la familia Sprout es mi deber. Una expresión de profundo alivio y orgullo inundó el rostro de su tía. Lo condujo por los sinuosos senderos de los invernaderos de Hogwarts, donde el aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y flores exóticas, y se detuvo ante un pequeño terreno baldío de tierra rica y oscura. Ciel, dijo con voz cálida, este es tu terreno experimental. A partir de ahora, puedes probar aquí cualquiera de tus ideas, cuando quieras. Contempló el terreno vacío, sintiendo una oleada de emoción en el pecho. Su tía ya se lo había dicho, este era el invernadero más antiguo y prestigioso de toda 5. Gran Bretaña, quizá de todo el mundo mágico. La mansión de la familia Sprout, con sus siglos de historia, no se le comparaba. Era un cimiento puesto por la mismísima Helga Hufflepuff, y se decía que cada centímetro de tierra aún conservaba una chispa de su magia. Innumerables recursos se habían invertido en su mantenimiento a lo largo de los milenios. Para un herborista externo, un puñado de esta tierra era un tesoro invaluable. Plantar aquí no solo aceleraba el crecimiento, aumentaba las probabilidades de mutaciones beneficiosas. Y le acababan de asignar su propia sección privada. Respiró hondo, a punto de expresar su gratitud, pero su tía lo miró con dulzura. Hijo barra A, dijo suavemente, somos los últimos del linaje Sprout. Eres mi pariente más cercano en este mundo. Todos mis recursos están a tu disposición. Un espacio vacío en este invernadero es poca cosa. Ahora, déjame enseñarte a cultivar el árbol guardián. Dejó de lado su gratitud y escuchó con toda su atención, sin distracciones. El árbol guardián es una planta mágica con una poderosa magia innata que puede influir en el mago que la planta, comenzó. Desde el principio, desde el momento en que siembras la semilla, debes regular cuidadosamente tu propia magia, tus emociones, tu intención. Una vez leí sobre un mago que lanzó una oscura maldición el día antes de plantar un árbol guardián. La semilla no creció hasta convertirse en un árbol protector, sino en una planta retorcida y malévola con propiedades malditas. El pobre mago pereció. Si bien estos casos extremos son raros, demuestran lo sensible que es esta planta. Así que, Ciel, relájate. Tienes mucho tiempo para intentarlo. Él comprendió lo que ella quería decir sin expresarlo. Ella no esperaba que él tuviera éxito, todavía no. Y él tampoco lo esperaba de sí mismo. En su vida anterior como investigador, había aprendido que el fracaso no era el final del camino. Era parte integral del proceso, un paso necesario en el camino hacia la verdadera comprensión. Con pulso firme, tomó una de las preciosas semillas. La golpeó suavemente con su varita, concentrándose en pensamientos alegres y positivos, con la esperanza de imbuir su magia con la cualidad adecuada. Era un método rudimentario, un tiro al aire sin la percepción precisa para regular su magia con exactitud, pero era todo lo que podía hacer. Sumergió la semilla en una poción preparada por su tía, golpeó 3 veces la boca de la botella y dibujó 3 círculos concéntricos en el aire sobre ella. Protege los árboles. La semilla tembló. El líquido transparente que la rodeaba comenzó a tornarse de un verde vibrante y saludable.
Pero un instante después, el color cambió, tornándose turbio, de un marrón grisáceo. La semilla perdió su brillo, 6. Volviéndose opaca e inerte. Había fracasado. Tranquila, Ciel, dijo la profesora Sprout de inmediato, con voz reconfortante. Salvo un puñado de figuras legendarias, nadie ha logrado cultivar un árbol guardián al primer intento. Incluso yo soy una luciérnaga comparada con esos maestros. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Ciel se limitó a sonreír, sin mostrar ningún signo de desaliento. Lo sé, tía. Estoy preparado para un esfuerzo a largo plazo. Aún quedan 2 juegos más de semillas y reactivos, ofreció. Puedes seguir intentándolo. Negó con la cabeza. Conocía sus limitaciones. Su percepción mágica aún era demasiado débil. Calculó que necesitaría alcanzar al menos el nivel plata antes de poder aspirar a tener éxito siquiera en esta etapa inicial. Cualquier otro intento ahora sería un desperdicio de valiosos materiales. Compartió sus pensamientos con su tía, quien pareció haber anticipado su decisión. Ella sonrió y sacó varias bolsas más de semillas. Estas son setas saltarinas, dijo, y estas son semillas de bufón. Son un poco más difíciles que las enredaderas de pez dorado, pero mucho más sencillas que el árbol guardián. Mientras ella se los presentaba, las indicaciones del sistema aparecieron en su mente. El hongo saltarín ofrecía una mejora en la capacidad de salto, completamente inútil. El pufapod ofrecía información sobre el encantamiento cabeza de burbuja. Si bien una recompensa de información era rara y valiosa, el hechizo en sí era muy situacional. Estaba a punto de conformarse con el pufapod, al no ver una opción mejor, cuando su mirada se desvió hacia arriba, deteniéndose en un grupo de hongos que crecían en el techo del invernadero, emitiendo una luz suave y constante. Sus ojos se iluminaron. Tía, ¿qué clase de seta es esa? Ella siguió su mirada. ¿Eso? Es solo una seta luminosa. Aparte de emitir luz, no tiene ningún valor real. Es puramente ornamental, aunque algunas de las mutaciones más recientes y brillantes se utilizan como fuente de luz para el invernadero. Pero Ciel ya no escuchaba. Una nueva línea de texto había aparecido en su mente, y su corazón comenzó a latir más rápido. Seta lumos mutada. Plantarlo con éxito puede otorgar visión nocturna ligeramente mejorada hierro negro. Bonificación por madurez visión nocturna ligeramente mejorada hierro negro, perspicacia del encanto lumos muy leve. Hierro negro. 7. 8. Al ver la información sobre la recompensa del hongo lumos, Ciel exhaló larga y lentamente, sintiendo un profundo alivio. Era como encontrar un camino despejado en medio de una densa niebla. Mejorar su visión nocturna era una habilidad valiosa, pero el verdadero premio era comprender el amuleto lumos. Para él, eso era mucho más valioso que el amuleto cabeza de burbuja. Aunque la comprensión fuera limitada, tomó su decisión con firmeza. Tía, dijo con voz firme, quiero plantar setas lumos. La profesora Sprout lo miró con un destello de sorpresa en los ojos. Era una elección inusual. El hongo lumos era una planta que casi ningún herborista serio se molestaba en cultivar. Sus usos prácticos eran prácticamente inexistentes. Pero se trataba de Ciel, y puesto que ya se había decidido, ella lo apoyaría incondicionalmente. Además, solo cursaba su primer año. En su opinión, cultivar el interés de un estudiante era mucho más importante que forzarlo a seguir un camino puramente utilitario. Al fin y al cabo, el interés era el talento más poderoso de todos. Inmediatamente le trajo una gran bolsa de esporas de hongos lumos. Las condiciones de cultivo son muy sencillas, explicó. La tierra aquí es perfecta. El único inconveniente es que esta planta en particular necesita al menos 6 horas de luz de un amuleto lumos cada día después de la puesta del sol. Un solo día sin luz podría matarla. Si quieres cultivarla, Ciel, tendrás que ser muy constante durante un tiempo. En cierto modo, esta era la principal razón por la que la planta era tan impopular. No solo era poco útil, sino que su cultivo requería trasnochar todas las noches sin falta. Naturalmente, pocos magos estaban dispuestos a emprender una tarea tan ardua y con tan poca recompensa. La expresión de Ciel no cambió. De hecho, parecía complacido. En esta época del año, el sol se ponía alrededor de las 6. Eso significaba que desde las 6 de la tarde hasta la medianoche tendría que quedarse en el invernadero, lanzando el hechizo lumos. Esto es demasiado. Saludable, pensó, bromeando consigo mismo. Tras alcanzar el nivel legendario de vitalidad, las noches en que se acostaba antes de medianoche eran escasas. Trasnochar no le afectaba negativamente.
Su abundante energía le permitía pasar días sin dormir. Incluso podía recargarse simplemente tomando el sol. Los requisitos de cultivo del hongo Lumos eran, sencillamente, perfectos para él. Sin dudarlo un instante, comenzó a plantar, enterrando cuidadosamente las esporas brillantes en una sección grande y reservada de su parcela experimental. 9. Una zona tan extensa requerirá que lances el hechizo con frecuencia, Ciel, le recordó su tía. Sobre todo ahora, que acaban de ser plantadas. Es cuando más necesitan la luz. Ciel asintió. Agitó su varita. Lumos. Una luz suave y constante emanó de la punta de su varita. Bañadas por el brillo mágico, las esporas en la tierra parecieron activarse, y diminutas esferas de recompensa aparecieron ante los ojos de Ciel. Has plantado con éxito la seta Lumos. Recompensa disponible: visión nocturna, aumento extremadamente leve, nivel bronce. Bonificación por madurez: visión nocturna, aumento leve, nivel bronce. Perspicacia del encanto Lumos, aumento extremadamente leve, nivel bronce. Una expresión de serena alegría se dibujó en su rostro. Las setas Lumos no crecían tan rápido como las mugles, pero entre las plantas mágicas, maduraban con relativa rapidez. Según su tía, estarían listas en unas 4 semanas. Cuanta más luz recibieran, más rápido crecerían. Echó un vistazo al panel de su sistema interno. Junto a las calificaciones de nivel plata para sus encantamientos de aflojamiento de suelo y poda, ahora aparecían las palabras encantamiento Lumos nivel bronce. Podía sentirlo él mismo. Su dominio del encantamiento Lumos aún estaba un paso por detrás de los demás. Me llevó casi 2 meses que los otros 2 hechizos subieran de bronce a plata, reflexionó. Pero si esta tanda de setas Lumos madura, mi amuleto Lumos debería pasar directamente al nivel plata. La eficacia es mucho mayor que solo practicar. Y un Lumos más fuerte, a su vez, acelerará el crecimiento tanto de las setas Lumos como de las enredaderas de pez dorado. Era un ciclo perfecto que se retroalimentaba. Con los ojos llenos de expectación, continuó agitando su varita, lanzando el hechizo una y otra vez, bañando las esporas recién plantadas con una luz constante y nutritiva. El primer fin de semana en Hogwarts transcurrió entre un torbellino de trabajo intenso. El lunes por la mañana, Ciel estaba en el invernadero, observando el campo de setas Lumos. Las esporas eran notablemente más densas y vibrantes que antes. Una expresión de satisfacción cruzó su rostro. A este ritmo, madurarán incluso más rápido de lo que había calculado. Se dio la vuelta y salió del invernadero. Hora de clase. Al regresar a la sala común de Hufflepuff, lo recibió un murmullo de conversaciones animadas. Habían colocado un aviso: a partir de hoy, la casa 10. Hufflepuff podía comenzar sus clases de vuelo. La idea de surcar el cielo en una escoba tenía incluso a los generalmente tranquilos tejones eufóricos. Algunos, sin embargo, estaban imbuidos de una ansiedad familiar. Ana Abbott, retorciéndose los dedos con nerviosismo, se acercó a Ciel. ¿Y si mi escoba no me obedece? Preguntó preocupada. ¿Y si me caigo? Ya me cuesta bastante mantenerme en pie en tierra firme. En el cielo será aún peor. Ciel escuchó sus murmullos preocupados con una expresión divertida. Como su segundo cultivador de la enredadera de pez dorado, sentía cierta responsabilidad de consolarla. Tranquila, dijo con dulzura. El profesor estará vigilando todo el tiempo. Puedes volar cerca de mí. Si te caes, te atraparé. Y recuerda llevar tu enredadera de pez dorado contigo. Te ayudará a calmar los nervios. Los ojos de Ana se iluminaron como si él le acabara de dar una poción calmante. ¿De verdad? Oh, gracias, Ciel. Me siento mucho mejor ahora. Ciel sonrió. No solo la estaba apaciguando. Con su vitalidad legendaria y su resistencia a las caídas, podía manejar vuelos a alta velocidad y giros vertiginosos con facilidad. Su cuerpo era más que capaz de soportar las fuerzas G de un piloto de combate. Un simple palo de escoba sería pan comido. Mientras tanto, en la enfermería de Hogwarts, 3 figuras sombrías salieron por una puerta lateral. Eran Malfoy, Crabbe y Goyle. Aunque la curación mágica había reemplazado su diente frontal, aún no se había asentado por completo, y Malfoy seguía ceceando notablemente. Era una vergüenza que no podía soportar mostrar en clase, así que le había pedido a su padre, miembro del consejo escolar, que lo excusara. Pero no solo se escondía. Tramaba algo. Maldito Sprout. Siseó, con el recuerdo de su humillación aún fresco. Esta vez le haré sufrir. Crabbe y Goyle, al recordar la aterradora fuerza de Ciel, palidecieron. Pero no podemos vencerlo, tartamudeó Crabbe.
Es demasiado fuerte. El rostro de Malfoy se torció en una mueca triunfante. Idiotas, escupió. Somos magos. ¿Qué importa la fuerza comparada con la magia? Abrió la mano, revelando una vara plateada y brillante. Este es un dispositivo alquímico de mi padre. Emite una luz capaz de dejar inconsciente a cualquiera. Cuando Sprout se acerque a la torre en su escoba, la usaré para que pierda el conocimiento. Entonces lo veré caer y romperse todos los huesos. 11. Durante toda la mañana del lunes, los pequeños tejones de Hufflepuff estuvieron completamente distraídos. No prestaban atención a los libros. Ya estaban volando por el cielo azul en escobas. Por suerte, su primera clase del día era herbología. La profesora Sprout, comprendiendo perfectamente el entusiasmo de sus alumnos, no solo se abstuvo de bajarles puntos a los pocos que estaban claramente soñando despiertos, sino que incluso dio por terminada la clase unos minutos antes para que pudieran ir corriendo a almorzar y prepararse. Cuando Ciel estaba a punto de marcharse, su tía lo llamó, con los ojos brillantes de un orgullo ferviente y familiar. Mi querido Ciel, dijo con voz apenada. Siento mucho tener clase esta tarde y no poder presenciar tu primer vuelo en escoba. Pero sé que serás brillante. La nueva Nimbus 2000 ya está en camino. Sé que dentro de poco estarás representando a Hufflepuff en los partidos de Quidditch. Ciel se quedó momentáneamente perplejo. Ni siquiera había tenido su primera lección de vuelo, y su tía ya le había encargado una Nimbus 2000. Si bien la saeta de fuego la superaría en un par de años, era la escoba de carreras más sofisticada de su época, el equivalente en el mundo mágico a un coche deportivo de lujo. Su tía era realmente generosa. Observó la esperanza que brillaba en su rostro y sintió una oleada de emoción. Al igual que la Copa de las Casas, Hufflepuff llevaba años sin ganar la Copa de Quidditch. Era evidente que su tía deseaba con todas sus fuerzas ver triunfar a su casa. Quizás debería tomárselo en serio. Además de la Copa de las Casas, tal vez debería intentar ganar también la Copa de Quidditch. Con este pensamiento, asintió firmemente a su tía. Haré lo que pueda. La profesora Sprout lo vio marcharse con una sonrisa nostálgica y expectante. El padre de Ciel, su querido hermano menor, había sido golpeador del equipo de Hufflepuff. Su madre había sido cazadora. Si Ciel también pudiera unirse al equipo. Si tan solo estuvieran vivos, pensó con los ojos vidriosos. Ver a su hijo seguir sus pasos. Toda una familia jugando en el mismo equipo. ¡Qué felicidad y gloria habría sido! Apretó el puño, endureciendo su expresión. Te veré triunfar, Ciel. Y esperaré el día en que ese monstruo, Antonin Doloz, vea cómo un dementor le extrae el alma en Azkaban. Lo veré pagar por lo que hizo. A las 3:30 de aquella tarde, Ciel y los demás Hufflepuff bajaron corriendo a los jardines frente al castillo. Era un día claro y ventoso. La hierba se mecía suavemente con el viento. Los Ravenclaw ya habían llegado, y 20 escobas voladoras estaban alineadas pulcramente en el césped. Las pequeñas águilas estaban tan nerviosas como los tejones, recitando con diligencia pasajes de 12 libros como Quidditch a través de los tiempos y domando tu escoba, con la esperanza de que el conocimiento se tradujera de alguna manera en habilidad. Justo en ese momento, la señora Och, la instructora de vuelo, entró en el campo con paso firme, escrutando con sus ojos amarillos, parecidos a los de un halcón, a todos. Muy bien. Gritó, ¿a qué esperáis? Todos a la izquierda de una escoba. Les dio su primera instrucción, tal como Ciel la recordaba de los cuentos. Extiende la mano derecha sobre la escoba y di arriba. Un coro de voces resonó, pero solo unas pocas escobas respondieron, lanzándose obedientemente a las manos de sus dueños. La de Ciel fue una de ellas. El resto permanecieron obstinadamente en el suelo o rodaron patéticamente. La escoba de Ana Abbott incluso saltó y le dio un golpe en la mano, como si la reprendiera por su orden tímida. La expresión de la señora Och era una mezcla de exasperación y diversión. Que las escobas no perciban tu miedo. Gritó. Son como caballos. Huelen a un cobarde a kilómetros de distancia. Hazlo con convicción. Ciel arqueó una ceja, mirando la escoba perfectamente obediente que tenía en la mano. ¿De verdad podía leerle la mente? Justo había pensado que si la escoba no le hacía caso, le daría una patada. Cuando el pensamiento le volvió a cruzar la mente, casi pudo sentir cómo la escoba temblaba. Cada ramita y fibra transmitía una ansiosa sumisión. Después de que la señora Och hubo pasado por todas partes ayudando a cada estudiante a tomar su escoba, hizo sonar su silbato plateado con fuerza.
3, 2, 1. Despegue. Al instante siguiente, 20 escobas se elevaron por los aires. El mundo de abajo se desvaneció, y Ciel no pudo evitar sonreír. A diferencia de volar en avión, aislado del mundo exterior, ir montado en una escoba significaba sentir el viento azotándole la cara, la vertiginosa sensación de libertad. Era una sensación que jamás había experimentado en su vida anterior, y era gloriosa. En cuanto a la dificultad de volar en sí, no sentía ninguna. Puede que le faltara un talento mágico, pero su afinidad por el vuelo parecía innata. Sumado a su asombrosa forma física y su legendaria resistencia al vértigo y a las caídas, manejaba la escoba con una naturalidad asombrosa, surcando el aire con una gracia sin esfuerzo. La señora Och lo observó, estupefacta. ¿Acaso la profesora Sprout no había dicho que el chico se había criado en el mundo Mugle? Nunca debió haber tocado una escoba. ¿Cómo podía volar tan bien en su primer intento? Este niño, pensó con sus ojos penetrantes brillando, tiene potencial para ser una estrella del Quidditch. 13. Mientras tanto, Ciel surcaba los aires con júbilo, acercándose poco a poco a las altas torres de piedra de Hogwarts. En lo alto de una de ellas, Malfoy, Crabbe y Goyle se escondían. Al ver el vuelo sin esfuerzo de Ciel, el rostro de Malfoy se contrajo entre la incredulidad y los celos. ¿Cómo es posible? Siseó. Vuela también. Bueno, se burló, no volará por mucho tiempo. Voy a hacer que se estrelle delante de todos. Sacó la vara plateada que le había dado su padre y la blandió con fuerza. Un destello cegador, como luz solar concentrada, surgió de la torre y apuntó directamente a los ojos de Ciel. Ciel frunció el ceño, protegiéndose los ojos. Hoy el sol no pega tan fuerte. ¿Por qué el reflejo es tan intenso? Su vuelo vaciló un instante, pero enseguida se corrigió. Da igual, murmuró. De todas formas, no me afecta. Continuó su vuelo, dejando a un furioso Malfoy en la torre. Había estado blandiendo la vara con fuerza, con el brazo dolorido, pero Ciel no se había caído. ¿Cómo es posible? Gritó furioso, mi padre dijo que este aparato alquímico podía noquear a un elefante. ¿Por qué no funciona? Crabbe y Goyle murmuraron al unísono, tal vez esté roto. Malfoy frunció el ceño. Entonces probémoslo con otra persona. En ese preciso instante, Ana Abbott apareció tambaleándose en el aire sobre su escoba, dirigiéndose hacia la torre. Una mueca fría y cruel apareció en el rostro de Malfoy. Si recordaba bien, esa torpe niña era amiga de Ciel. Usémosla para comprobarlo. Otro destello cegador de luz salió disparado de la vara, esta vez impactando directamente en los ojos de Ana. Ana no pudo resistir el hechizo. Su mente se quedó en blanco, sus manos perdieron el agarre en la escoba y, como una cometa con la cuerda rota, comenzó a caer en espiral hacia el suelo. 14. Mientras Ana se precipitaba hacia la tierra, los estudiantes de abajo soltaron gritos de puro horror. Aparte de Ciel, que estaba más cerca de Ana, nadie tenía ni idea de lo que había pasado. Lo único que veían era una chica, su compañera de clase, cayendo del cielo como una piedra. Ciel, sin embargo, había visto el segundo destello de luz proveniente de la torre. Miró en esa dirección justo a tiempo para ver las figuras apresuradas de Malfoy, Crabbe y Goyle, que se retiraban. Un brillo frío y peligroso relampagueó en sus ojos. Así que era obra de Malfoy. Aquella luz debía de ser algún tipo de dispositivo aturdidor. Su propia resistencia de nivel legendario a tales efectos era prácticamente absoluta. Incluso un poderoso hechizo aturdidor tendría problemas para afectarlo, y mucho menos un juguete alquímico de baja calidad que un alumno de primer año pudiera conseguir. Pero Ana había quedado atrapada en el fuego cruzado. Una oleada de furia fría, aguda y repentina, lo recorrió. Malfoy era exactamente como lo recordaba de los libros, un matón vil, cobarde y despreciable. Pero ahora no había tiempo para ocuparse de él. Ciel giró bruscamente su escoba en un arco en picado, persiguiendo la figura de Ana que caía en picado. En tierra firme, la clase de vuelo se había convertido en un caos. Algunos de los alumnos más tímidos no podían soportar mirar, tapándose los ojos, aterrorizados por la sangrienta escena que estaban a punto de presenciar. El rostro de la señora Och palideció. Impulsó su escoba hacia adelante, volando tan rápido como pudo, pero la caída de Ana había sido demasiado repentina. Incluso con su velocidad, era demasiado tarde. Se le heló la sangre. Lo mejor que podía hacer ahora era lanzar un hechizo amortiguador, pero una caída desde esa altura. Las fracturas eran seguras. Un traumatismo craneoencefálico, incluso la muerte, era una posibilidad aterradora.
Justo cuando la invadía una sensación de absoluta desesperación, lo vio un arco de movimiento, tan rápido y preciso como un rayo. Una figura sobre una escoba, moviéndose con la velocidad y la agilidad de un halcón de caza, acortaba la distancia con Ana a una velocidad imposible. ¿Es Ciel? Está volando muy rápido. Ya casi la tiene. Vamos, Ciel. Los estudiantes contuvieron la respiración, una frágil esperanza naciendo en sus pechos, solo para verla marchitarse a medida que Ana se acercaba más y más al suelo. Ciel era rápido, pero no era suficiente. Madame Och agitó su 15 varita, con el corazón en un puño, creando una barrera invisible justo sobre el suelo, con la esperanza de amortiguar el impacto. Fue en ese momento cuando Ciel hizo algo asombroso. Se irguió sobre su escoba. La inmensa fuerza de su impulso hizo que la madera se doblara, crujiendo en señal de protesta. Entonces, usándola como trampolín, se lanzó por los aires como una bala de cañón. Justo cuando Ana estaba a punto de estrellarse contra la barrera mágica, Ciel se deslizó bajo ella, usando su propio cuerpo como amortiguador. Golpear. El sordo y nauseabundo sonido del impacto resonó en todo el campo. Los dos cayeron al suelo enredados en un lío de extremidades. Todos corrieron hacia ellos, reinando un silencio sepulcral. Madame Och, pálida como la ceniza, ya se disponía a levitarlos a ambos hasta la enfermería. Había visto a Ciel impactar contra la barrera, había visto cómo recibía el impacto de lleno de la caída de Ana. ¿Cuántos huesos más se habrían roto? Pero al instante siguiente, Ciel se levantó del suelo con una elegante voltereta, aterrizando suavemente sobre sus pies. Exhaló larga y temblorosa. Eso estuvo cerca. Si algo le hubiera pasado a Ana, mi cultivo de la vid de pez dorado se habría visto gravemente afectado. En cuanto a sus propias heridas, su vitalidad de nivel legendario ya las había neutralizado. En ese momento, Ana, que había estado inconsciente, abrió los ojos con expresión aturdida. ¿Qué pasó? Los estudiantes suspiraron aliviados. Madame Och sintió que le flaqueaban las piernas por una mezcla de miedo y adrenalina. Agarró la mano de Ana, con voz cargada de ira y preocupación. Ana Abbott. ¿No has comido? ¿Tienes anemia? Debes decirme cómo estás antes de volar. 10 puntos menos para Hufflepuff. Luego, se volvió hacia Ciel, con una expresión de pura admiración. Hermosas habilidades de vuelo, dijo con voz llena de asombro. Y el valor de arriesgarte para salvar a otro. Ciel Sprout, 15 puntos para Hufflepuff. Ciel respiró hondo. Mirando los ojos de Ana, llenos de lágrimas, y el rostro aún furioso de Madame Och, relató lo que había visto. Vi a Malfoy, Crabbe y Goyle salir de la torre. Vi un destello de luz. Creo que estaba destinado a hacerme caer. Ana quedó atrapada en el fuego cruzado. En cuanto pronunció esas palabras, los ojos de la señora Och se abrieron desmesuradamente y su rostro palideció aún más. Si eso es cierto, siseó, entonces no se saldrán con la suya con semejante comportamiento malicioso. Luego reunió a Ciel, Ana y a los ahora furiosos Hufflepuffs, y los condujo de regreso al castillo. 16. Tonterías. La voz de Snape era un gruñido bajo y amenazante. Refutó sin miramientos la versión de Madame Och. Malfoy y sus amigos están heridos y aún en la enfermería. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Además, nuestros alumnos de Slytherin tienen sentido de la proporción. Jamás harían algo tan imprudente. Sus fríos ojos se posaron en Ciel y Ana. Quizá solo fue un reflejo del sol, dijo con sarcasmo. Hay quienes siempre culpan a los demás de sus propios errores. En ese instante, la puerta del despacho de Snape se abrió de golpe con tal fuerza que impactó contra la pared de piedra. La profesora Sprout, al oír lo sucedido, irrumpió con el rostro desencajado por la furia. Corrió inmediatamente hacia Ciel, palpando su cuerpo en busca de heridas. Luego, tomó la mano de Ana y la puso a su lado, temblando. Nuestros alumnos de Hufflepuff no mienten, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Severus, tus alumnos se han excedido. Hay que dar explicaciones. Snape resopló. ¿Hufflepuff no miente? Profesor, los jóvenes magos son unos mentirosos de primera, como todos sabemos. Para acusar a alguien, se necesitan pruebas. ¿De verdad piensa expulsar al hijo de un distinguido miembro del consejo escolar basándose en la declaración parcial de su sobrino? Dijo con desdén. El consejo escolar no estaría de acuerdo. La profesora Sprout parecía a punto de estallar. Los tejones presentes jamás habían visto a su amable jefa de casa tan furiosa. Era como una madre tejón protectora enfrentándose a una serpiente venenosa.
La discusión se prolongó hasta la llegada de Dumbledore, pero ni siquiera él pudo resolver el asunto. Lo que Snape había dicho era, para su exasperación, cierto. Sin pruebas, no podían condenar a Malfoy. Y mientras ningún alumno resultara gravemente herido, el Consejo jamás aprobaría una investigación formal contra el hijo de un gobernador tan influyente. Al final, Dumbledore solo pudo hacer un anuncio simbólico. Este asunto requiere una investigación más profunda. De vuelta en la sala común, el rostro de la profesora Sprout seguía furioso. Los pequeños tejones también estaban llenos de una ira inusual. Hufflepuff era la casa más unida. Una herida a uno era una herida a todos. Ciel, te creemos, dijo uno de ellos con firmeza. No dejaremos que Malfoy se salga con la suya. Ciel respiró hondo, con la expresión burlona de Snape aún vívida en su mente. Comprendió que, si bien Snape podía tener sus propias lealtades arraigadas, también era exasperantemente, irracionalmente protector de las suyas. Dado que la razón no serviría de nada, Ciel tendría que combatir el fuego con fuego. Se volvió hacia su tía. Tengo un plan, dijo con voz fría y firme. Un plan. 17. Para castigar severamente a Malfoy. Y un plan para dejar al profesor Snape completamente sin palabras. 18. Los ojos de la profesora Sprout, llenos de ira, se iluminaron de inmediato. Ciel, ¿tienes algún plan? Asintió, mientras su mente ya urdía un plan. Recordó los detalles de un suceso concreto de la historia original, la primera clase conjunta de vuelo entre Gryffindor y Slytherin, programada para ese jueves. En esa clase, Neville perdió el control de su escoba y se rompió varios huesos. Malfoy, regodeándose, tomó la recordadora que Neville había dejado caer, lo que dio pie a la heroica persecución aérea de Harry y a su posterior reclutamiento como el buscador de Quidditch más joven en un siglo. Pero Ciel no estaba pendiente de Harry, sino de Malfoy. Con su sed de venganza y tras haber sido humillado delante de todo el colegio, Malfoy sin duda volvería a atacar a Neville, sobre todo dada su ya conocida relación. El incidente del recordatorio era casi seguro. Ciel entrecerró los ojos. Tía, preguntó, ¿existe alguna planta mágica que pueda esconderse dentro de un recordatorio? La profesora Sprout se quedó momentáneamente atónita, luego su expresión se tornó pensativa. ¿Quieres decir, una planta que puede disfrazarse de recordadora? Déjame pensar. Un instante después, sus ojos se iluminaron. Existe. Se llama hierba espejo. Puede imitar a la perfección la apariencia de cualquier objeto que toque. Es una hierba extremadamente rara y valiosa, a menudo utilizada por comerciantes sin escrúpulos para hacer pasar plantas comunes por otras más caras. A menos que seas un herborista experimentado, jamás podrías notar la diferencia. Miró a Ciel, y una sonrisa naciente se dibujó lentamente en su rostro. ¿Quieres falsificar un recordatorio?, dijo con voz llena de complicidad, y que Malfoy lo robe. Entonces, pase lo que pase. Será culpa suya. Severus se quedará sin palabras. Aplaudió, y su enfado anterior se transformó en una alegría traviesa. Pero la hierba espejo es solo un disfraz. Necesitaremos esconder algo dentro para darle una lección a ese chico. ¿Qué tal una col mordaz?, sugirió con los ojos brillantes. Cuando es mocoso robe el recordatorio falso, la col despertará y le dará un buen mordisco a su inquieta mano. Ciel jadeó, Dios mío. Pensó. Dicen que no hay que provocar a una persona honesta, y tienen razón. Cuando mi tía se enfada, no se anda con rodeos. La col mordaz era una planta peligrosa, restringida por el Ministerio de Magia. Negó con la cabeza. Demasiado llamativo, dijo. Usemos otra cosa. Algo que no esté prohibido, pero que aún así haga sufrir a Malfoy. La profesora Sprout resopló, algo decepcionada por no poder infligir un castigo más severo. Pero entonces su expresión se iluminó. Tengo justo lo que. 19. Necesito, dijo con un brillo travieso en los ojos. No causará ningún daño real, pero sin duda le dejará claro al señor Malfoy que con Hufflepuff no se juega. Mientras tanto, en su despacho, Snape hervía de rabia contra Malfoy. Idiota. Siseó con voz baja y amenazante. Si vas a jugar sucio, que no te pillen. ¿Tienes idea de las consecuencias si esa chica hubiera muerto? Ni siquiera tu padre te habría salvado de la expulsión. Malfoy estaba de pie frente a él, pálido y tembloroso, sin atreverse a hablar. Esta vez lo dejaré pasar, dijo Snape con frialdad. Que no vuelva a ocurrir. Tras la marcha de Snape, Malfoy por fin dejó escapar un suspiro tembloroso, y su miedo se transformó rápidamente en una ira familiar y resentida.
Ciel Sprout, murmuró, apretando los puños. Todo esto es culpa tuya. No he terminado contigo. Pero el recuerdo de la aterradora fuerza de Ciel, de su aparente invulnerabilidad, le heló la sangre. No era tan insensato como para enfrentarse a él directamente, no hasta que hubiera aprendido magia más poderosa. Entonces, una nueva idea se apoderó de él. La clase de vuelo del jueves. Ese torpe de Neville era primo de Ciel. Encargarse de él sería la mejor opción. Y Neville era tan fácil de intimidar. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Malfoy. Estaba deseando que llegara el jueves. Ciel le explicó su plan a Neville. Vamos a necesitar tu cooperación para que esto funcione, dijo. Toda la casa te ayudará a prepararte durante los próximos días. Neville, con el semblante de quien acaba de recibir una misión sagrada, estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Ciel sonrió y le dio una palmada en el hombro. Neville, tienes que creer en ti mismo. Siempre he sentido que tienes un potencial infinito. Un rubor de emoción tiñó las mejillas de Neville. Nadie, ni siquiera su propia familia, había depositado jamás una fe tan inquebrantable en él. Aquella confianza lo llenó de una profunda responsabilidad. Me esforzaré, primo Ciel, dijo con voz firme. No te defraudaré. Tras ver partir a Neville, Ciel se dirigió a la enfermería. Anna descansaba allí, y aunque no había resultado gravemente herida, la profesora Sprout había insistido en que permaneciera 2 días en observación. Al entrar, la encontró regando con esmero sus enredaderas de peces dorados. Las macetas que sostenía eran casi completamente de un color rojo anaranjado, a punto de alcanzar su plena madurez. Una sensación de satisfacción lo invadió. Sin duda, era su segunda mejor cultivadora. Ciel, dijo con el rostro lleno de gratitud. No sé cómo agradecértelo. Al despertar estaba aturdida, pero ahora conocía toda la historia de cómo él la 20 había salvado. No te preocupes, dijo con una sonrisa misteriosa. Somos Hufflepuff. Nos cuidamos entre nosotros. Además, has cultivado estas Goldfish Beans de maravilla. Ese es el mayor agradecimiento que podría pedirte. Hizo una pausa. Por cierto, Anna, te quedan 2 días aquí, ¿verdad? Debe ser terrible no poder ir a clase. La expresión de Anna era una mezcla de dolor y, sorprendentemente, alivio. Sí, dijo, corrigiéndose. Es terrible. El rostro de Ciel era una máscara de empatía. Traje los apuntes de hoy, dijo, sacando un grueso fajo de pergaminos. Puedes repasarlos desde tu cama para que no te atrases. La expresión de Anna se descompuso. Tomó los apuntes a regañadientes y comenzó a leer. Principios básicos de los encantamientos. Principios básicos de la transformación. Al instante, se cubrió la cabeza con un gemido. Me duele la cabeza. Ciel, creo que necesito descansar. Ciel miró las enredaderas de peces dorados, que ahora lucían un vibrante y perfecto color naranja rojizo, y sonrió. Entonces descansa bien. No te molestaré. Al salir del ala del hospital, 3 brillantes orbes de luz se desprendieron de la mesilla de noche de Anna y volaron hacia él, fusionándose con su cuerpo. Tu planta de pez dorado ha madurado. Has recibido la recompensa ligero aumento de la percepción mágica. 21. 3 avisos del sistema aparecieron de repente ante los ojos de Ciel, y con ellos llegó una oleada de estímulos sensoriales mucho más potente que ninguna otra que hubiera experimentado antes. Fue una descarga vertiginosa y estimulante. Casi podía oír el sutil zumbido de la magia fluyendo por sus venas, un silencioso río de poder que ahora resonaba en sus oídos. El aire mismo a su alrededor parecía susurrar, un coro de potencial mágico a la espera de su orden. La sensación, sin embargo, fue tan fugaz como intensa. Para cuando recobró el sentido, el mundo había vuelto a la normalidad, pero algo en su interior había cambiado radicalmente. Observó el panel de su sistema y notó un sutil cambio en la descripción de su habilidad de mejora de la percepción mágica. Aunque seguía clasificada como bronce, ahora se apreciaba un tenue brillo cobrizo dentro del oscuro lustre bronce, una clara señal de que estaba a punto de evolucionar al siguiente nivel. Tan cerca, murmuró, esbozando una sonrisa. Estamos a punto de lograr un gran avance. Estaba a punto de apartar la vista del panel cuando su mirada se detuvo en otras líneas de texto y se le cortó la respiración. Las puntuaciones de sus 2 hechizos más usados, el hechizo aflojador de tierras y el hechizo de poda, habían cambiado. El hechizo de poda, antes de un bronce sólido, ahora brillaba con una luz plateada intensa que se filtraba a través del bronce. También estaba a punto de avanzar.
Pero la transformación del hechizo aflojador de tierras fue aún más profunda. El brillo bronceado se había desvanecido por completo, reemplazado por una luz plateada pura y brillante que envolvía el texto. Amuleto para aflojar la tierra nivel plata. Ciel respiró hondo, parpadeando como para aclarar la vista, casi convencido de que estaba alucinando. Durante casi 2 meses, había practicado esos 2 hechizos día y noche, lanzándolos miles de veces, pero seguían obstinadamente estancados en el nivel bronce. Apenas los había usado en los últimos días. ¿Cómo podía ocurrir un cambio tan drástico sin motivo aparente? Espera. Murmuró, con la mente a 1000 por hora. La mejoría se produjo justo después de que mi percepción mágica volviera a potenciarse. Debe ser eso. La mejora de mi percepción me permitió lograr avances en los propios hechizos. Ahora todo tenía sentido. No era la falta de práctica lo que lo había frenado. Era una limitación fundamental en su capacidad para percibir y controlar su propia magia. Sus intentos anteriores eran como intentar pintar una obra maestra con un pincel tosco y sin precisión. Ahora, con una herramienta más precisa en la 22 mano, el verdadero potencial de los hechizos podía liberarse. Al ver la nueva calificación de plata para el hechizo de aflojamiento de suelo, una genuina alegría iluminó sus ojos. Las calificaciones del sistema no eran arbitrarias. Un cambio de nivel siempre significaba una mejora cualitativa, una evolución fundamental del hechizo. Estaba ansioso por experimentarlo. Se apresuró hacia el invernadero de Hogwarts. De pie frente a su parcela experimental, sacó su varita de madera de fresno y comenzó el movimiento familiar, apuntando la punta hacia abajo y dibujando una espiral desde el centro hacia afuera. Terra Laxus. Una luz marrón amarillenta, varios tonos más intensa y profunda que antes, brotó de la punta de su varita y se hundió en la tierra. En el instante en que lanzó el hechizo, sintió la diferencia. La magia dentro del hechizo se sentía más activa, más vibrante, como si tuviera vida propia. Observó cómo la tierra comenzaba a removerse y voltearse. El área de cultivo se ha ampliado, señaló, y la profundidad de la capa suelta es mayor. Solo eso aumentará significativamente mi eficiencia de siembra. Pero no parece un cambio cualitativo. Intrigado, se arrodilló y recogió un puñado de la tierra recién labrada, examinándola con detenimiento. Un instante después, sus ojos se iluminaron. Percibió vagamente una nueva energía emanando del suelo, una sensación de vitalidad renovada. Tomó un puñado de tierra de un terreno adyacente, sin labrar, y comparó ambas. La diferencia era innegable. El hechizo de nivel plata estimula una mayor vitalidad en el suelo, comprendió. La probabilidad de que una semilla sobreviva y germine en este suelo será mayor. Incluso un ligero aumento podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso al cultivar plantas de alta dificultad. Respiró hondo, comprendiendo algo nuevo. Los hechizos de siembra que su tía le había enseñado no eran solo una comodidad. Eran herramientas esenciales para un herbolario. Para progresar de verdad, murmuró para sí, necesito elevar estos hechizos al nivel legendario. El encantamiento Lumos también. Esa será la clave para cultivar plantas mágicas verdaderamente poderosas. Para entonces, podré hacer crecer cualquier cosa. ¿Un árbol Patronus? ¿Qué tal un bosque Patronus? La euforia inicial se fue apagando poco a poco, dando paso a una serena determinación. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Por ahora, debía concentrarse en los hongos Lumos. Primero, afloja la tierra de nuevo, decidió. Luego, continúa con la iluminación de hoy. 23. Se sumergió de nuevo en su trabajo, lanzando un hechizo aflojador de nivel plata tras otro. Aunque un solo hechizo no estimulara mucha vitalidad, el efecto acumulativo era significativo. En su parcela experimental, el micelio del hongo Lumos estaba claramente más activo, más vibrante que antes. Con una expresión de satisfacción en el rostro, volvió a agitar su varita. Lumos. Sintió otra punzada de sorpresa. El encantamiento Lumos también se sentía más fuerte, más refinado que antes. ¿Será por la influencia de la mejora del encantamiento aflojador de suelos? Se preguntó. Debe serlo. Los hechizos de uso común deben compartir algunos principios comunes. La idea tenía una lógica profunda. Era como con la transformación, un maestro de esa disciplina generalmente dominaba la mayoría de las demás formas de magia. Dumbledore, antes de ser director, fue profesor de transformación. La profesora McGonagall, su sucesora más probable, era maestra de transformación.
El principio debía aplicarse también a herbología. ¿Cómo podía un mago capaz de usar el encantamiento aflojador a nivel legendario ser malo lanzando un simple lumos? De repente lo comprendió. Los hechizos estaban interconectados. Su mirada se volvió aún más ferviente. Si la mejora del encantamiento aflojador también potenciaba su encantamiento lumos. ¿Acaso eso no significaba que el tiempo de maduración de estas setas lumos sería mucho menor del que había previsto? Al pensar en las recompensas que le aguardaban, su entusiasmo por agitar su varita creció aún más. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 días. 24. 3 días después, Ciel se encontraba en el cálido y húmedo invernadero de Hogwarts, con una expresión de profunda satisfacción en el rostro. La zona de micelio del hongo lumos era visiblemente más densa, y sus delicados filamentos se extendían con avidez por la tierra mágicamente enriquecida. Sobre ellos, las esferas de recompensa palpitaban con una luz suave y creciente, mucho más grandes que hacía tan solo unos días. Como era de esperar, murmuró para sí mismo, después de que el encantamiento aflojador de suelos ascendiera a plata, la velocidad de crecimiento del micelio ha aumentado drásticamente. Revisó el panel de su sistema interno. El amuleto Lumos, que había sido de bronce macizo, ahora tenía un brillo cobrizo que se filtraba a través de su lustre, una clara señal de que estaba a punto de avanzar. La combinación de su percepción mágica mejorada y el efecto sinérgico del amuleto aflojador mejorado estaba acelerando su progreso mucho más rápido de lo que había previsto. En tan solo 3 días, había logrado lo que debería haberle llevado semanas. Al pensar en ello, sintió una familiar oleada de anticipación, la silenciosa emoción de un experimento bien ejecutado que da resultados positivos. Estuvo tentado de quedarse, de continuar su trabajo. Pero tras consultar rápidamente la hora, guardó cuidadosamente sus herramientas y salió del invernadero. Hoy era jueves. El día de la primera clase conjunta de vuelo para Gryffindor y Slytherin. La ira contenida de los Hufflepuff llevaba 3 días gestándose. Hoy, iban a hacer que Draco Malfoy pagara un precio doloroso e inolvidable. Con los pequeños tejones de Hufflepuff no se jugaba. De vuelta en la sala común, una energía tensa y excitada llenaba el ambiente. La profesora Sprout estaba allí, al igual que Neville, que parecía un soldado a punto de entrar en batalla. Al ver regresar a Ciel, el rostro de la profesora Sprout se iluminó. Ciel, dijo en un susurro conspirador, ¿cómo diablos sabías que la abuela de Neville le enviaría una recordadora hoy? Neville lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba asombro y desconcierto. Cuando Ciel le había explicado el plan, había mencionado que probablemente su abuela le enviaría un recordatorio. Y, efectivamente, esa misma mañana le llegó un paquete. Dentro estaba la pequeña esfera de cristal. Ciel sonrió, el amor de una abuela es algo poderoso, dijo con dulzura. He oído que es muy estricta contigo, Neville, pero no me cabe duda de que te quiere muchísimo. Sabe que a menudo pierdes cosas, así que, por supuesto, te enviaría una recordadora para ayudarte. Miró a su tía, y su sonrisa se 25. Suavizó. Lo sabía, porque mi propia tía también me quiere mucho. Las sencillas palabras resonaron con un peso sorprendente. Los ojos de la profesora Sprout se enrojecieron al instante y apartó la mirada, abrumada por la emoción. Neville, que siempre había visto el severo semblante de su abuela con una mezcla de amor y temor, al fin y al cabo, su Bogart adoptaba su forma, sintió que el corazón le temblaba. Su abuela era estricta, sí, pero de verdad guardaba todo sobre él en su corazón. No podía estar a su lado para recordarle lo que había olvidado, así que le enviaba esto. Una punzada repentina de amor y culpa le oprimió el pecho. Primo Ciel, sollozó con voz ronca pero firme. Gracias. Se hizo una promesa en secreto. No puedo seguir siendo tan torpe. Tengo que madurar. No defraudaré a quienes creen en mí. Abuela. Y primo Ciel. Pensando en el papel que le tocaba desempeñar, respiró hondo. No os defraudaré. Ciel le dio una palmada en el hombro. Creo en ti, Neville. Desde el otro lado de la sala, los demás Hufflepuff asintieron en señal de apoyo. Nosotros también creemos en ti, Neville, gritó uno de ellos. Démosle a ese bastardo de Malfoy una lección que jamás olvidará. Neville apretó los puños, asintió una vez más y salió de la sala común de Hufflepuff con una renovada y férrea determinación. Mientras tanto, la sala común de Gryffindor estaba impregnada de una lúgubre sensación de presagio. ¡Qué mala suerte! Suspiró Harry. Mi primera clase de vuelo con los Slytherin. Voy a hacer el ridículo delante de Malfoy.
Ron intentó ofrecer el consuelo que pudo, pero el ambiente seguía siendo sombrío. Justo entonces, Neville regresó, con el rostro tenso y concentrado, como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Neville? Preguntó Harry, curioso. Has estado fuera temprano y has vuelto tarde todos los días esta semana. ¿Qué has estado haciendo? Un torbellino de imágenes pasó fugazmente por la mente de Neville, el suelo borroso que se precipitaba hacia él, los giros vertiginosos y el dolor en brazos y espalda. Durante 3 días, había pasado cada minuto libre en una zona apartada de los terrenos, entrenando en secreto con miembros del equipo de Quidditch de Hufflepuff. La primera vez que se subió a una escoba, sintió tanto terror que casi se desmaya. Pero entonces recordó la tarea que Ciel le había encomendado. La primera persona que jamás había depositado una fe tan inquebrantable en él. Tenía que hacerlo. Así que había practicado una y otra vez, superando el miedo, las náuseas y el agotamiento. Todavía no era un experto, pero ya no era un aficionado. 26. Tembloroso. Podía volar. No perdería el control. Podía cumplir la misión que le había encomendado su primo. No es nada, dijo, intentando sonar despreocupado. Solo tuve un problema con mi tarea de herbología. La profesora Sprout me llamó para que le diera ayuda extra. Harry y los demás asintieron, aceptando la explicación sin cuestionarla. Al fin y al cabo, era Neville. A las 3:30, comenzó la clase. La señora Och, aún atormentada por el recuerdo de la caída de Anna, estaba muy atenta, repitiendo una y otra vez las medidas de seguridad a los alumnos. Pero a pesar de sus esfuerzos, se desató el caos. Antes incluso de que terminara la cuenta atrás, la escoba de Neville, con él encima, salió disparada hacia el cielo como un cohete. ¡Ah! Gritó, con la voz ahogada, no puedo controlarlo. Tiene vida propia. Se elevó cada vez más alto, desviándose erráticamente hacia el bosque prohibido. Malfoy y los demás Slytherin estallaron en carcajadas burlonas. Dejar que Longbottom volara en escoba es el mayor error que Hogwarts ha cometido jamás. Aulló Malfoy. Tendrá suerte si no acaba siendo menos inteligente que un troll. El rostro de Madame Och se tornó de un verde furioso. Cállate, Draco Malfoy. 3 puntos menos para Slytherin. Sospechaba que estaba maldita. ¿Cómo podía una semana tan desafortunada? Que nadie se mueva. Ladró antes de subirse de un salto a su escoba y salir disparada tras Neville. En cuanto ella se marchó, Malfoy la vio una pequeña esfera brillante que colgaba de la rama de un alto roble. El recordatorio. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Con destreza, maniobró su escoba, arrebató la esfera del árbol y la blandió como un trofeo. Mira lo que tengo. La recordadora de Longbottom. Dámelo, Malfoy. Gritó Harry, impulsándose desde el suelo y lanzándose a una furiosa persecución. Pero justo cuando Harry se acercaba, Neville regresó volando desde la dirección del bosque prohibido, con una expresión de auténtico pánico en el rostro. Harry, aléjate a esa recordadora. Gritó. Harry, sobresaltado por la urgencia en su voz, retrocedió instintivamente. Malfoy aprovechó la oportunidad, alejándose de ellos y blandiendo triunfante el recordatorio. Ja. Potter no puede atraparme. Pero mientras se regodeaba, casualmente alzó la vista hacia una de las torres del castillo. Un grupo de Hufflepuffs lo observaba con sonrisas burlonas y 27. Expectantes. Un nudo de pavor se le formó en el estómago. Algo andaba muy, muy mal. Al instante siguiente, el remembrall que tenía en la mano se estremeció y luego explotó. Un líquido espeso, viscoso, de color verde marrón, que desprendía un hedor tan nauseabundo comparable al de excremento de troll concentrado, brotó de la esfera destrozada, empapándolo de pies a cabeza. 28. La falsa recordadora que Malfoy sostenía en la mano se hizo añicos con un chapoteo húmedo. Un líquido espeso, viscoso y de color verde parduzco salió disparado, empapándolo desde el pelo engominado hasta la punta de sus costosas botas de cuero. En el instante en que la sustancia nauseabunda tocó el aire, un hedor infernal se extendió por el campo de vuelo. Era un olor tan profundamente repugnante, tan visceralmente repulsivo, que por un único y horripilante instante, la mente de todos se quedó en blanco. Era el hedor concentrado de una docena de baños públicos que no se habían limpiado en 2 semanas, abandonados al calor sofocante de un verano abrasador. Los ojos de Malfoy se pusieron en blanco y cayó de cabeza de su escoba, abrumado por el ataque olfativo. Nadie se movió para ayudarlo. El olor era simplemente insoportable.
Incluso Crabbe y Goyle, sus fieles lacayos, se taparon la nariz y se alejaron de él como si llevara consigo la peste. Solo la señora Och, atada por su deber profesional, logró reaccionar. Cubriéndose la boca y la nariz con la manga de su túnica, lanzó un hechizo amortiguador silencioso para frenar la caída de Malfoy. Por suerte, no estaba muy alto. Cayó con un crujido espantoso, se rompió la pierna, pero sobrevivió. En ese instante, sin embargo, Malfoy deseó con todas sus fuerzas no estar allí. La constante y sofocante entrada de aire fétido por sus fosas nasales era una pesadilla mucho peor que cualquier dolor físico. ¿Qué demonios es esto?, gritó, con la voz entrecortada por un sollozo ahogado. En lo alto de una de las torres del castillo, la profesora Sprout observaba la escena con una leve sonrisa de satisfacción. En sus manos sostenía dos pequeños frascos de pociones. El de la izquierda contenía un líquido amarillo intenso. El de la derecha, uno de color lila pálido. El líquido que tengo en la mano izquierda, explicó a los Hufflepuffs, que la rodeaban con los ojos muy abiertos, es jugo extraído de un aro de pantano de troll. Su jugo huele incluso peor que la axila de un troll. Una vez contaminado, el hedor dura una semana entera. Actualmente, no existen pociones ni hechizos desodorantes que puedan eliminarlo. Levantó el otro frasco. A menos, claro está, que tengan rocío de glicina, como este. Un poco de spray neutralizará por completo el mal olor. Mientras hablaba, roció a los pequeños tejones con una fina bruma de rocío de glicina. Al instante, el hedor insoportable se disipó, reemplazado por un aroma fresco y limpio. Los estudiantes dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. La profesora Sprout sonrió y guardó el frasco, que aún estaba casi lleno. El rocío de glicina es extremadamente raro. Solo nuestro invernadero produce una 29. Pequeña cantidad. Desafortunadamente, dijo con voz cargada de dramatismo, parece que lo hemos agotado. No queda ni una gota. Ciel no pudo evitar chasquear la lengua con silenciosa admiración. Mi tía puede ser bastante astuta. Malfoy había intentado hacerle daño y había logrado dañar a Ana. Claramente había cruzado la línea. Los otros pequeños tejones, aunque algo lentos para comprender, no eran tontos. Una oleada de comprensión incipiente se extendió por todo el grupo. Sí, intervino uno de ellos. Se ha agotado. Todos lo vimos, añadió otro solemnemente. Tras una carcajada compartida, casi cómplice, su interés por la herbología se disparó. Resultó que no hacía falta magia poderosa y llamativa para derrotar a los enemigos. Un uso inteligente de plantas mágicas era igual de efectivo. Profesor, preguntó uno de ellos con entusiasmo, ¿existen otras plantas tan poderosas como el arum del pantano del troll? La profesora Sprout respondió alegremente. Por supuesto. La trampa del diablo, tentáculos venenosos, col mordedora. Son plantas muy peligrosas y poderosas. Si quieren saber más, puedo darles clases particulares después de nuestra clase de herbología. Hizo una pausa, con una expresión de alegre anticipación en el rostro. Pero aún no ha terminado. Además del hedor nauseabundo, el jugo de arum del pantano del troll tiene otro efecto, más irritante. Si toca la piel directamente, provoca dolorosos forúnculos y costras. Y eso no se cura con pociones comunes para las costras. Como si estuviera previsto, una nueva oleada de gritos de agonía surgió desde abajo. Malfoy, que se había estado retorciendo en su propia inmundicia, sintió ahora un dolor ardiente y punzante que se extendía por todo su cuerpo. Grandes ronchas rojas brotaban dondequiera que el líquido nauseabundo había tocado su piel. El alboroto y el hedor insoportable finalmente llamaron la atención del profesor Snape, quien cruzó los terrenos como un gran murciélago negro. Al ver el lamentable estado de Malfoy, su rostro se transformó en una máscara de fría furia. ¿Jugó de arum de pantano de troll? Siseó. Malfoy, ¿cómo te metiste en esto? Malfoy sentía demasiado dolor para hablar. Incluso se le estaba formando una costra en la lengua. Snape interrogó a los demás Slytherin, y un instante después, sus ojos negros se clavaron en Neville, con el labio curvado en una mueca de disgusto. ¿Te atreves a emboscar a un compañero? Gryffindor, 20 puntos menos. Los Gryffindor estallaron en indignación. ¿Por qué?, gritó Harry. Malfoy le 30. Arrebató la recordadora a Neville. Él se lo buscó. La expresión de Snape se tornó aún más furiosa. Pero justo cuando estaba a punto de descontar más puntos, llegaron la profesora McGonagall y la profesora Sprout, con pasos decididos y semblantes amenazantes.
Severus, dijo la profesora McGonagall con voz peligrosamente cortante. Ya estoy al tanto de este incidente. Así que Draco Malfoy intenta robarle a otro alumno y le restas puntos a Gryffindor. Creo que los chicos tienen razón. ¿Por qué? No espero respuesta. Creo que Gryffindor merece 20 puntos por su valentía. Y Slytherin perderá 20 puntos por las acciones maliciosas de Malfoy. Snape apretó los dientes. Minerva. No me digas que no ves que esto es una trampa. Se giró hacia la profesora Sprout. Pomona, esto es una represalia. Hierba espejo, zumo de arum de pantano de troll. ¿Cómo pudo Neville Longbottom conseguir semejantes cosas? La profesora Sprout sonrió con una expresión dulce y serena que no llegaba a sus ojos. Repitió las palabras de Snape del otro día. ¿Pruebas, Severus? Como dijiste, sin pruebas no se puede condenar a un alumno. ¿Sugieres que puedes condenarme a mí? ¿O a Neville Longbottom, el último de los Longbottom? Eso me parece injusto. Añadió, con voz llena de justa indignación. También creo que deberían descontarse 20 puntos a Slytherin. Y 10 a Gryffindor por el trato injusto que ha sufrido Neville. Snape respiró hondo, con un escalofrío, y su rostro palideció. Estaba acorralado. No era más que jugo de arum de pantano de trolls. Malfoy no corría peligro real. 2 jefes de casa estaban en su contra, y era evidente que él estaba equivocado. Tenía que aceptar la derrota. Tras un instante, recobrando ligeramente la compostura, miró a la profesora Sprout. Acepto la deducción de puntos. Pero el invernadero debe proporcionar rocío de glicina y hierba de nieve de verano para tratar estas costras. El rostro de la profesora Sprout reflejaba pura compasión. Por supuesto, Severus. Los Hufflepuff jamás guardaríamos rencor, ni siquiera contra alguien que intentara dañar a uno de los nuestros. Nuestra casa de tejones no alberga tales malas intenciones. ¿Cómo podría un pequeño tejón guardar rencor? Hizo una pausa, tocándose la barbilla pensativa. Pero déjame pensar. Ah, sí. Desafortunadamente, dijo, extendiendo las manos con los ojos llenos de profundo pesar, tanto el rocío de la glicina como la hierba de la nieve en verano se agotaron hace poco. Qué lástima. Se encogió de hombros. Así que... no puedo ayudar. 31. Un sonido ahogado escapó de los labios de la profesora McGonagall mientras intentaba, sin éxito, reprimir la tos. Una peculiar sonrisa divertida se dibujó en su rostro, y aunque no dijo nada, le dedicó a la profesora Sprout un silencioso gesto de aprobación con el pulgar. Bien hecho, Pomona. El profesor Snape, en cambio, parecía haberse tragado un limón entero, con el rostro convertido en una máscara de furia cenicienta. Con un rápido y furioso movimiento de su varita, levitó al lloroso y maloliente Malfoy. Una barrera invisible pareció surgir de la nada alrededor del chico, conteniendo el peor hedor. Aunque el hedor aún impregnaba el aire, por fin todos podían respirar un poco mejor. Snape obligó a Malfoy a tragar un vial de poción y, con una última mirada que prometía venganza, se alejó de la escena, dejando a Malfoy flotando ignominiosamente tras él. Jefe de casa, son unos insidiosos. Gimió Malfoy de camino al castillo, con una voz lastimera y quejumbrosa, conspiraron contra mí. Pero sus súplicas no fueron recibidas con compasión, sino con la furia explosiva de Snape. Idiota. Siseó con voz baja y amenazante. De todas las casas a las que provocar, ¿por qué tenías que elegir a los tejones de Hufflepuff? ¿De verdad creías que esos simplones eran presa fácil? Ya fue bastante malo que los provocaras antes. Pasan unos días y caes de lleno en su trampa. ¿Cómo puede Slytherin tener un alumno tan tonto? Me dan ganas de pedirle al sombrero seleccionador que te cambie de casa. El rostro de Malfoy palideció de terror. Jefe de casa, sé que me equivoqué, suplicó. Por favor, tiene que ayudarme. Snape frunció el ceño, pero se calló. Dada su larga amistad con Lucius Malfoy, y la generosa donación anual que éste hacía a la casa Slytherin, se sentía obligado a ayudar al chico en su aprieto. Sin rocío de glicina, el hedor de tu cuerpo no se puede quitar, dijo fríamente. Por suerte, solo dura una semana. Tendrás que aguantarlo. No vayas a clase. Busca una habitación vacía y quédate allí solo. Hizo una pausa, con un atisbo de molestia en el rostro. Estas costras y forúnculos, sin embargo, son más problemáticos. Suspiró para sus adentros. Los forúnculos causados por el arum del pantano de los trolls no eran algo que una poción común pudiera curar.
Claro que, para un maestro de pociones de su calibre, preparar el antídoto adecuado no era difícil. Pero todas esas pociones requerían un ingrediente clave: la hierba de la nieve en verano. Era una hierba poco común, con escasos usos, que solo se cultivaba. 32. En los invernaderos de Hogwarts. Snape ni siquiera tenía una en su colección privada. Y con la profesora Sprout negándose a proporcionársela, estaba indefenso. Un cocinero ingenioso no puede preparar una comida sin ingredientes. Tras un instante de reflexión, dijo con voz fría: solo hay otro método. Es engorroso. Vayan a la planta de hospitalización. La señora Pomfrey tendrá que abrirles cada forúnculo y extraer el pus. Aparte de ser un poco doloroso, la recuperación debería ser bastante rápida. Malfoy suspiró aliviado. Una solución. ¿Solo un poco de dolor? Podía soportarlo. Era mejor que sufrir esa agonía punzante y ardiente. Profesor, puedo hacerlo, dijo con entusiasmo. Lléveme a la enfermería ahora mismo, no lo aguanto más. Snape dirigió al chico una mirada que quizá fuera de lástima. Lo acompañó hasta la enfermería y lo entregó a la señora Pomfrey, cuya mirada asesina incomodó incluso a Snape. Rápidamente sacó otro frasco de poción y se lo vertió en la garganta a Malfoy. Un analgésico, explicó, antes de huir de la enfermería como si escapara de un dragón. Malfoy miró fijamente la figura de Snape que se alejaba, sintiendo una repentina y profunda inquietud. Dijo que solo dolería un poco. ¿Para qué necesitaría una poción analgésica? Al instante siguiente, Madame Pomfrey, con semblante adusto, lo sujetaba a una cama de hospital mientras se tapaba la nariz. Le metieron una toalla en la boca sin miramientos. Justo cuando el pánico de Malfoy alcanzaba su punto álgido, Madame Pomfrey agitó su varita. Un forúnculo rojo brillante en su brazo fue reventado. Volvió a agitar la varita y exprimió la pus maloliente. Un dolor intenso y punzante, agudo y abrasador, recorrió el cuerpo de Malfoy. Su visión se oscureció. Esto es un poquito de dolor. Entonces, mientras jadeaba en busca de aire, sucedió algo aún más desesperanzador. Madame Pomfrey miró la densa constelación de forúnculos que cubrían su cuerpo, suspiró profundamente y sacó un pequeño cubo. Tendrás que aguantar, querida, dijo con voz amable. Y bebe esa poción analgésica con moderación. Calculo que aún quedan unas 100. Puede que esa botella no alcance. Al instante, el mundo de Malfoy se hizo ánicos. 100. Esta agonía, 100 veces más. En su mente, solo un pensamiento resonaba sin cesar: ¿por qué, por qué, provoqué alguna vez a los tejones? Gritos de pura agonía comenzaron a resonar desde el ala del hospital, propagándose por todo el suelo del castillo. 33. Mientras Malfoy sufría, la sala común de Hufflepuff resonaba con risas contagiosas. Los pequeños tejones por fin habían desahogado la frustración acumulada durante días. Todos revivían los sucesos de la tarde, riendo a carcajadas al recordar la espantosa situación de Malfoy y la furia muda de Snape. Tras apenas un breve tiempo en el colegio, los alumnos de primer año de Hufflepuff estaban ahora completamente unidos, de forma inquebrantable. En ese preciso instante, la profesora Sprout entró con el rostro radiante. Traía noticias que asombraron a todos. Acabo de enterarme, anunció, de que, tras la clase de vuelo de hoy, la profesora McGonagall ha hecho una excepción y ha permitido que Harry Potter se una al equipo de Quidditch de Gryffindor. Será su nuevo buscador. El miembro más joven del equipo en un siglo. Un murmullo de murmullos llenó la sala de inmediato. Pero Ana Abbott, con el ceño fruncido, susurró: ¿por qué Harry puede unirse al equipo? No digo que no vuele bien. Sí que vuela. Pero creo que Ciel vuela igual de bien. Si Harry puede unirse, ¿por qué Ciel no? No me parece justo. Susan Bones y los demás tejones asintieron en señal de aprobación. Todos recordaban el impresionante vuelo de Ciel para salvar a Ana. Harry era bueno, pero a sus ojos, Ciel era mejor. La profesora Sprout sonrió. Harry sí que estableció el récord del miembro más joven del equipo de una casa en un siglo. Pero, por desgracia para él, ese récord solo duró media hora. Radiante, su mirada se posó en Ciel. Porque también tengo un anuncio que hacer. Ciel también se unirá al equipo de Quidditch de Hufflepuff. Es el miembro más joven del equipo de una casa en este siglo. Ciel quedó algo atónito. No se oponía a unirse al equipo. Sabía lo mucho que significaría para su tía. Pero que lo anunciara tan públicamente. ¿Acaso no era un caso flagrante de nepotismo?
Al instante siguiente, sin embargo, sus preocupaciones se desvanecieron entre una ola de vítores eufóricos. Ana Abbott se puso de pie, con el rostro enrojecido por la emoción, agitando sus pequeños puños en el aire. Los demás tejones gritaban. Eso es justo. Totalmente razonable. La profesora Sprout miró a Ciel con una sonrisa llena de orgullo, como diciendo: ¿Ves? Esta es nuestra casa. En cualquier otra casa, un trato tan especial podría generar celos. Pero Flepuff era diferente. En cuanto a unidad, nadie se le comparaba. Todos se alegraban sinceramente por él. Una cálida corriente recorrió el corazón de Ciel. Kidditch. Tengo que ganar. 34. Por mi tía y por estos tejones tan leales. Después de que los vítores se fueran apagando gradualmente, la profesora Sprout lo miró con los ojos brillantes. Entonces, Ciel. ¿Qué posición deseas jugar? 35. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.